Hola, ¿qué tal amigos de redtampico.net y tvtampico.com.mx? Es un placer estar con ustedes aquí en Voz Urbana, diálogo abierto con la comunidad, un punto de encuentro con los principales rostros y líderes que componen este gran mosaico de la sociedad del sur de Tamaulipas, los líderes naturales, el sector social, el sector económico, esta gran efervescencia que se vivió en los últimos meses, la política, el 2015, los actores políticos, y hoy nos hemos permitido presentar aquí en este espacio al expresidente de la Asociación Regional de Industriales y Comerciantes de México, ARCIM, un organismo camaral que tiene pues amplia tradición y amplia representatividad en la zona conurbada del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Me refiero pues al empresario y comerciante Jorge Carreño Leura. Pues un placer recibirte aquí en los espacios de TV Tampico y Red Tampico. Bienvenido. A ti muchas gracias, licenciado José Ángel, por darnos esa oportunidad. Un gran saludo a ti y un gran saludo también a toda tu teleaudiencia que tienes a través de este sitio innovador donde podemos llegar a cualquier parte del mundo. Así es, un saludo a todo el amable auditorio, público maravilloso, cibernautas, navegadores del internet. Ustedes son la fuerza que nos motiva día a día a ser mejores en este gran proyecto colectivo de TV Online. Y bueno, amigos, sin lugar a dudas, importante el tema económico, el tema de los empresarios, el tema de pues todo lo que están los sectores vivos que día a día mueven la ciudad, mueven Tampico, Madero, Altamira. Y en la voz de Jorge Carreño Leura, quien pues llevó en un periodo los esfuerzos de esta organización camaral, que además pues conoce de cerca ese gran tema de ser empresario, comerciante desde su pyme, pequeña o mediana empresa, dedicada pues también a temas de la tecnología, también a temas logísticos, pues sabe lo que es el esfuerzo de pagar los impuestos, de ver las cargas que son de mantenimiento, luz, agua, empleados, etcétera, buscar los clientes. Todo esto es una voz urbana que pues nos puede llevar de la mano a conocer pues el tema de las organizaciones camarales, y por eso lo hemos querido presentar. Para iniciar este diálogo, Jorge Carreño Leura, pues sin lugar a dudas, importantísimo que hayas podido presidir esta Asociación Regional de Comerciantes e Industriales de México. Vamos a hacer una retrospectiva. Platícanos sobre esa etapa de tu vida en donde pues al pertenecer a esta asociación deciden tus compañeros y socios elegirte como presidente del ARCIM. ¿Cuál fue esa vivencia, esa experiencia que pudiéramos rescatar para que el amable auditorio conociera de cerca en qué consiste presidir un organismo camaral, una representación de comerciantes, las responsabilidades, los retos, los objetivos y desde luego la distinción pues de hacer esa tarea? Mira, ante todo es un papel meramente honorario, en el cual un grupo de amigos, más que empresarios, buscar un elemento para que sirva a los demás, y sobre todo uno tiene un gran honor en esta ocasión pues de poder aportar con lo poquito, con lo mucho que tenga para el beneficio de los demás comerciantes, tomando en cuenta que nuestra asociación nació hace algunos años cuando el comercio se iniciaba aquí en la zona, y en aquel tiempo pues había abusos de parte de las autoridades en preferencia para los mercados asiáticos o europeos, en lo cual pues tal vez un extranjero en ciertos momentos tenía mejores beneficios o bondades que un mexicano. Por decirlo así, tenía mejores beneficios un empresario tal vez
asiático de los textiles, que alguien que manejaba aquí la tela de manera pues tal vez artística. Entonces ese fue el fin de que nació el ARSIM, para defender los arrebatos que las autoridades de aquel tiempo, en algún tiempo, pudieran emitir o hacer. Y hoy el designio de mi persona como servidor ante todo de los demás es eso, ¿verdad? Ayudar, hoy ser una especie de intermediario. Siempre en lo personal he pensado que el ser presidente de un grupo comercial como es el nuestro, o una cámara de comercio, es ser el ombudsman de aquel tiempo que tenía el rey. Era un hombre o un varón conocido por lo general de la nobleza, en lo cual pretendía ese caballero o ese varón que el rey no tuviera excesos con el pueblo, que se mantuviera en la parte intermedia, y también era amigo de la mayor parte de los del pueblo. Entonces se veía como una especie de intermediario, de facilitador, para poder, una, invitar al pueblo a cumplir sus obligaciones, y dos, defender al pueblo de algunos arrebatos que pudiera tener el rey. Y hoy en día esa vocación que tenía aquel ombudsman, la tomé al momento de que ese grupo de amigos me eligió para poder servir de esa manera, pues ser un facilitador de esas oportunidades y recursos, no como que yo los tuviera, sino que era simplemente un cordón, un cable, un puente entre la autoridad a través de la gestoría y el comercio organizado, para aterrizar verdaderamente recursos palpables y sólidos, y que ellos pudieran ver que el estar asociado siempre ayuda y beneficia, no para tener preferencias, ni mucho menos compadrazgos o beneficios exclusivos, sino para tener derechos de equidad y que haya una mejor competitividad, para que la zona conurbada como región alcance beneficios y logros que hoy en día queremos competir no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, con la vocación que tenemos, que es el turismo. Así es, sin lugar a dudas, pues esta representatividad que tuvo Jorge Carreño en la ARSIM, pues fue importante, como él lo menciona, es estar vinculante, interactivo con los 3 niveles de gobierno, con las necesidades del comercio, y en este tema que hoy nos ocupa, economía y ARSIM, importantísimo tener este invitado que conoce de cerca estos aspectos, la economía regional. Pues Tampico actualmente ha crecido mucho en los últimos 20 o 30 años, tenemos ya zonas comerciales definidas, tenemos también la cuestión pues del pequeño comercio, también ha crecido bastante, cada vez vemos pues diversos tiendas en lo que es la zona centro de Tampico dedicadas al comercio, venta de satisfactores, etcétera. Y pues importante con esta reforma hacendaria, con esta reforma fiscal que el gobierno federal impulsó, pues ha habido muchas voces, unas dicen a favor, otras dicen en contra. ¿Cuál es el aspecto que tú ves tú desde tu trinchera, desde tu comercio? ¿Qué opinas al respecto de esto, la reforma fiscal como primer gran tema de esta economía? Ayuda a la reforma fiscal, sin lugar a dudas, aquí a este polo de desarrollo. Han referido mucho al RIF, el régimen de incorporación fiscal, unos aplauden que es muy bueno, otros dicen que no les gusta, otros están quejándose de la economía, de la contabilidad electrónica, los que se quedaron como intermedios. Todo esto, desde tu punto de vista, tú tienes contacto pues con muchos comerciantes, tanto pymes como medianos, y pues es importante el punto de vista que tú recoges. Mira, siempre es benéfica la acción que hace el Estado de cobrar eficientemente sus impuestos, y mucho más benéfica es la manera como los aplica. Desde el pasado, desde el recuerdo de la historia, pues ha sido siempre, hace rato que mencionaba, la actividad que hacía el rey al recaudar impuestos, pues procuraba los que eran reinados justos de hacerlo de manera equitativa. Quienes tenían más, pues pagaban más, y que tenían menos, pues pagaban poquito o menos. Hoy en día se nos presenta igual lo mismo, pero es muy importante que lamentablemente la carga fiscal se le da a aquellos que por lo general son cumplidores de esa misma carga o actividades o obligaciones.
Sin embargo, la postura nuestra como mediadores es encontrar elementos que incentiven y motiven a los más de 20 millones de ciudadanos que por diferentes motivos aún todavía no encuentran el canal adecuado para poder hacer efectivos sus impuestos. Y una de las propuestas del ARCIN que siempre hemos tenido, hemos vertido, es que se hagan o se encuentren elementos verdaderamente tangibles, donde yo al pagar mis 10, mis 20, mis 50 o mis 100 pesos o miles, pueda alcanzar de esa manera logros y beneficios a través de las instituciones bancarias, préstamos oportunos debido a de mi premio como cumplidor de mis obligaciones. Obvio está que va a haber tal vez algunas personas que no pagan porque se encuentran o se sienten defraudados, que al momento de pagar es mucho menos su utilidad, mucho menos su entrada y por lo tanto menos márgenes de utilidad ven. Pero si encontramos entre comercio organizado y las autoridades esos motivadores que quienes sean pagadores de sus obligaciones a tiempo, se les premie con facilidades de crédito, con la oportunidad de adquirir vivienda, con la oportunidad de adquirir servicios médicos, eso se va a incrementar de manera paulatina y te vas a encontrar que al momento de hacer un trámite y ir a un banco y te solicitas 5,000, 10,000, 100,000 pesos, te va a decir, mire, usted como pagó puntualmente sus impuestos del año pasado, se hace acreedor a este beneficio, a los 5, 10, 15, 20,000 pesos, y si usted sigue pagando, cuando acabe de hacer el pago o la liquidez de esos créditos, se le incrementa hacia el doble. Hay inclusive algunas instituciones bancarias que así lo están manejando, pagas tus impuestos, pagas tu crédito y te lo van doblando poco a poco de manera acreciente. Es importante que hagamos la rúbrica que a nadie le gusta pagar cosas que a veces no ve de manera inmediata. Pero sin embargo tenemos que ver lo positivo de esta nueva reforma, donde el gobierno aplique verdaderas promociones o motivaciones a aquellos que son verdaderamente cumplidos y la autoridad haga una legal y legítima rendimiento de cuentas, porque solamente así todos, por lo menos la mayoría, esos más de 20 millones de ciudadanos que por diferentes motivos no se hacen acreedores a este pago o a esa obligación, pues se motiven y aunque pagaran un peso cada uno al mes, por lo menos serían 20 millones más de ingresos que podemos aplicar en una lista de actividad de infraestructura que tiene el gobierno. Así es, en el caso de Tampico, pues está avanzando Tampico, hay proyectos muy importantes para nuestra zona, se avisora pues el poder detonar esa zona turística, el canal de la Cortadura, y van poco a poco, ya afortunadamente en la primera etapa o segunda o tercera etapa que contempla el mercado Ávila Camacho, a lo que es el puente del Boulevard Perimetral, el acceso al centro, pues ya está listo. Quieren continuar hasta llegar a la cuestión de lo que es un mercado dedicado a la venta de productos extranjeros, anteriormente el famoso Michaelito. Ese es un proyecto turístico, está el tema de los nuevos mercados que han hablado de que se requiere pues contar unos centros de abasto acordes a las nuevas realidades, y así hay una serie de proyectos. Desde el punto de vista de los comerciantes, ¿cómo ves a la ciudad? ¿Qué se requiere? ¿Qué piensas de esos temas del turismo? Que has estado ahorita recientemente pues de cerca, cada mes hacen una asamblea en la ARCIM, comparten temas, comparten ideas, ahora en la etapa de las campañas políticas, pues estuvieron los diferentes candidatos, casi la gran mayoría, ahí estuvieron platicando la licenciada Paloma, la ex candidata Marilena Figueroa Smith, etcétera, los partidos nuevos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál sería ese resumen o tu visión de ver Tampico hacia el turismo? El centro histórico, pues por ahí lo están tratando de remozar, etcétera. ¿Qué opinión tienes? Mira, yo creo que el comercio organizado tiene que trabajar de la mano de la autoridad, de las tres entidades de gobierno para poder alcanzar estos beneficios
y ante todo fijar muy bien nuestra meta, que nuestra vocación es meramente turística y de una manera indirecta industrial por el puerto de Altamira, donde por la logística se le facilitan muchas cosas, pero casi el 80 o el 90% de nuestros ingresos podemos considerarlo que lo vemos de forma casi inmediata, sí, es el turismo. Entonces, por tal motivo, tanto autoridades como ciudadanos tenemos que organizarnos para instalar los entes adecuados como los comités, las jurisdicciones o los acuerdos necesarios o grupos necesarios para poder bajar alcances y beneficios que hay para la zona conurbada en el área de los municipios. El área y la instalación de ciertos comités que le den legalidad, jurisprudencia y verdad a lo que está haciendo un grupo, porque a veces en el caso nuestro podría yo presidir cualquier tipo de grupo, pero al fin de cuentas a los 2 o a los 3 años me tendrán que remover y vendrá otro. Y se trata que hagamos como ciudadanos proyectos a largo tiempo. O sea, no un proyecto que venga a 3 años o a 6, en el caso de los gobiernos municipales o estatales, sino gobiernos que vengan a trabajar en conjunto con los ciudadanos para que así el proyecto que las autoridades en conjunto con el comercio organizado hicieron a 20 años puedan continuar independientemente del color de partido que esté, independientemente de la persona que traiga una visión o un modelo de trabajo, independientemente también del tipo de comerciante que esté, porque ahorita, hace 10 años, en el área que acabas de mencionar, el Macalito y el mercado, son otros los que están o los que estamos en ese momento y tenemos otro interés. Y hoy tenemos que trabajar de la mano para encontrar ese tipo de elementos que podamos coaccionar, motivar y darle certeza jurídica a todos los elementos, tanto ciudadanos como autoridades, y seguir promoviendo el comercio organizado, donde destaque verdaderamente la potencialidad del desarrollo turístico. Así es, en esos temas, el tema del Tampico Viejo, esta zona del centro histórico y la zona es la zona oriente del Gremio Unido de Lijadores hacia las calles, pues que van a dar al Canal de la Cortadura a prácticamente antes ser una zona poblacional, una zona de residencias, de casas, departamentos, edificios, etcétera, condominios, una zona de clase media, popular, incluso en su momento fue de clase alta. Pues hoy se ve despoblada esa zona, es una zona muy importante que va a dar incluso hasta otra zona también importantísima en su momento en la historia de Tampico, la Isleta Pérez. Hay proyectos, hay ideas de que se retome la repoblación de Tampico en ese sector, tratar con el Infonavit de los edificios rescatarlos, a los propietarios de casas que tienen a veces su tipo de lo que eran cuarterías, vecindades, etcétera, todo eso reactivarlo para poder hacer un espacio de mayor penetración, pues para que el centro de Tampico tenga mayor vida, un núcleo poblacional que era fuerte antes, hoy se ve un poquito esa zona abandonada, casi dedicada a otros giros, se empezó a hacer una zona ahí con otros giros dedicados a otros temas, pero importantísimo no trabajar en que Tampico también retome esos centros poblacionales, se fue a toda la gente hacia Altamira, se ha convertido Altamira en algunas colonias como ciudades dormitorios, grandes extensiones de fraccionamientos, pero la gente va a dormir en la tarde y en la mañana ya está pensando en regresarse a su fuente de trabajo que es Tampico y pues prácticamente pierden mucho tiempo en el traslado, pero es desde ese punto de vista los comerciantes ¿qué opinan de esa zona que pues, sí se requiere repoblar un poquito Tampico, algunas zonas que están pues que ya no se ve esa efervescencia de gente, de niños, de personas, hay escuelas por ahí que ya han cancelado los turnos vespertinos, se han quedado nada más con turno matutino. ¿Qué opinas al respecto? Es un gran tema. Mira, ya en diferentes ocasiones nos hemos reunido con el Infonavit para que incentive, motive o acreciente que los propietarios de los inmuebles, de los edificios viejos, inclusive se hagan fideicomisos para que esos dueños de esos edificios entren en un fideicomiso, porque debido a la situación por todos conocido, que hay poco circulante,
no tienen la capacidad de invertir o demoler o cumplir las normas de remodelación de sus edificios para poderlos hacer estéticos, habitables y sobre todo seguros. Entonces, estamos en diálogo con el Infonavit constantemente para que se creen fideicomisos que le den certidumbre a ese tipo de acciones de manera jurídica y verdadera. Y así el propietario de un inmueble pueda darle al fideicomiso o al comité que invierta, remodele, haga acciones de infraestructura sin que él pierda la legítima propiedad de su inmueble. Esa sería una solución. Y dos, encontrar elementos que sean verdaderamente benéficos para los ciudadanos. Hay una estimación que por lo menos entre unos 500 y 700 negocios están establecidos en la zona centro y por lo menos cada uno de ellos te produce empleos entre 2 y 10, depende del nivel por lo menos. Hay unos que en el caso de las grandes tiendas generan 100 tal vez. Entonces toda esa gente, si viviera en la periferia de ese sector, pues sí detonaría de una manera mucho muy benéfica para la zona, pero como te menciono en el principio de la entrevista, que tenemos que trazar acuerdos y estrategias que por lo menos estén visualizadas a 20 años para que así conforme vamos avanzando y vamos creciendo, esos proyectos vayan en conforme al crecimiento a lo que va y se hagan a través de fideicomisos o elementos que le den legalidad y certeza a todo tipo de acciones para que ninguna autoridad se sienta que la van a excluir y ningún ciudadano se sienta timado o defraudado en el caso que los logros o los proyectos que se van a realizar, estos no lleguen a realizarse. Así es muy cierto eso. Esta es pues una visión que se tiene, necesario es rescatar esa zona, pero pues no se hace de la noche a la mañana ni de un año para otro. Es un tema que quizás llevará años, como tú dices, y hacer un programa ejecutivo para que se lleven los pasos necesarios y en 10, 15 años pues ya tener ahí una zona habitacional nueva, reactivar el comercio en esa periferia y pues importantísimo tocar que Tampico recupere espacios que se han perdido por lo mismo que en algún momento se vendió como una gran oportunidad de irse a Altamira en esa expansión o explosión demográfica que tuvo, pero hoy por hoy pues están regresando otra vez las familias a esta zona de Madero, de Tampico, incluso tienen casas en Altamira, he tenido conocimiento que se rentan y con el dinero que obtienen de la renta se vienen mejor a rentar a Madero por cuestiones de transporte, por cuestiones de logística, de tiempo, etcétera. Tampico está otra vez tratando de vigorizarse en espacios, han llegado muchas cadenas de supermercados, de tiendas que ofrecen empleos y pues por razones es más conveniente estar de este lado de la zona pues ahora llamada metropolitana. ¿Cómo observas también? Pues recientemente hubo elecciones, hoy en la mañana le entregaban la constancia de mayoría, el INE del Distrito 08 a la licenciada Paloma Guillén, ahora diputada electa. Ahí hace unas horas pues dio su primera declaración ya como diputada federal electa, decía que va a presidir la Comisión de Gobernación, que le interesaba turismo y seguridad pública y que bueno pues una de sus ideas era coadyuvar con el alcalde, el gobernador, que estar de cerca con los comerciantes para continuar los temas de su propuesta. ¿Qué espera el comercio? Bueno, hoy nuevamente una nueva etapa de contar con un nuevo legislador, vienen otra vez anhelos, sueños, esperanzas, de que por fin pues se retomen ciertos puntos que han sido peticiones continuas. Mira, en la reunión que tuvimos con Paloma como candidato, siempre se mostró como una persona de alcances y de cumplir compromisos y en ello hacía la firme promesa de reunirse con nosotros por lo menos unas 2 veces al año y estoy seguro que esto se va a lograr. Y una de las visiones que veíamos es que tenemos que trabajar en conjunto para lograr no nada más que los ciudadanos de la localidad invertamos y le apostemos al turismo, creando elementos y lugares que incentiven y acrecienten este lugar, como parques deportivos, como a lo mejor lugares masivos de diversión o inclusive traer o invertir en un centro de diversiones como los que hay en México de manera masiva, concluir
lo que es el acuario, que es un proyecto que se ha ido modificando por diferentes motivos, y sobre todo incentivar a aquellas personas, comerciantes y empresarios que quieren o tienen el dinero de poderlo involucrar en la zona, pero que por diferentes motivos no se han logrado, y una es que se existan o se hagan incentivos fiscales para que así de esa manera el empresario pueda de manera certera y segura poderlo vertir y crear no nada más circulante, porque el solo hecho de desarrollar una infraestructura en una zona ya te genera un beneficio, genera trabajos directos e indirectos, y si esa fuente se mantiene, mucho que mejor. Afortunadamente, seguimos siendo, pese a la situación, todavía un proveedor de las huastecas y del área pues cercana a los 3 estados que tenemos. San Luis Potosí, Así es. Hidalgo. Pero tenemos que seguir siendo un proveedor también del turismo, de que conozcan a nuestra zona como otras de la República Mexicana, otras internacionales, por su servicio, por su atención, su calidad y sobre todo por la confianza en los ciudadanos de lo que damos, que es verdadero, certero y bueno. Así es, definitivamente. Pues hace algunas décadas teníamos un negocio floreciente, era el puerto de Tampico, pues más de 14,000 fuentes de empleo entre directas e indirectas, ese ícono del cooperativismo, el gremio de neolijadores, que dio pues muchísimos trabajos, muchos jóvenes que estudiaban, ahí encontraban una actividad económica para pues tener un recurso para pagarse sus estudios, sus gastos. Total que al cabo del tiempo pues pasó esa etapa, las cuestiones de los planes de gobierno apostaron a fortalecer Altamira con esa gran sinergia con esa área industrial que tú mencionas, y pues Tampico se quedó sin puerto, y hoy pues las voces de los comerciantes, las voces de los políticos, las voces incluso de los profesionistas pues coinciden en que Tampico debe ser turístico, ya lo has dicho tú correctamente. Creo que tenemos historia, tenemos gastronomía, tenemos comercio, servicios, hotelería, una magnífica alianza con Ciudad Madero, con una playa bonita, una magnífica alianza con el norte de Veracruz que nos ofrece lugares para poder comer gastronomía del mar, y pues área también de esparcimiento rural que puede ser también atractiva, y algunos negocios que estaban en Tampico Alto que pues tendrán que ser de la mano de los temas de seguridad que se vayan resolviendo para que esto detone. Pero en este tema del turismo, importantísimo que la voz del comerciante pues le apueste a que se sumen a respaldar sus legisladores, sus alcaldes, etcétera, porque uno de los temas que se han manifestado es el tema de las carreteras, en el sentido de mejores carreteras, que la interconexión de Tampico con el centro de la República, con San Luis Potosí, pues tenga carreteras adecuadas. Si te vas aquí a Usuluama, un municipio rural en la Huasteca veracruzana, pues está prácticamente destruida, es un punto de acceso. Quien viene de la Ciudad de México o alguna interconexión del interior de la República, pues se encuentra con que el pavimento está destruido, y pues ya la primera imagen dice, aquí no hay dinero, aquí no hay nada, si mira cómo tiene su patio, cómo estará dentro de su casa. Entonces, importantísimo el turismo de la mano, se nos fue el puerto de Tampico, pues hoy nos queda el turismo, la industria sin chimeneas en España, en Italia, en Europa, en muchos lugares, ha sido el ingreso de dólares lo que nos ha ayudado a que tengamos más potencias mundiales que compitan con China, con Estados Unidos, con Alemania, con los grandes grupos. México, en el caso de Tampico, pues puede ser, ¿va? Pero el tema de las carreteras y el tema de fortalecer el turismo, importantísimo, ¿no? Sí, mira, aquí tiene que ser importantísimo, y definitivamente tenemos que trabajar en este caso de la mano de Paloma y de los demás legisladores, pues no nada más del área, sino inclusive de todo lo que viene siendo esa región huasteca, para poder alcanzarlo. Muchas veces no depende del legislador, y lo digo porque le he dado puntual seguimiento a lo que es la baja de la tarifa de la Comisión Federal de Electricidad, y pese que los antecesores legisladores de Paloma han hecho el esfuerzo verdaderamente por lograrlo y alcanzarlo, lamentablemente por cuestiones a veces técnicas
o decimales o muchos motivos, muchos elementos no se han logrado o alcanzado. Y eso quiere decir que el legislador tiene que trabajar de la mano del pueblo que lo eligió y sobre todo del comercio, de los elementos o entes involucrados para poder alcanzar. Si nosotros no hacemos propuestas verdaderamente legítimas y sólidas y palpables, pues difícilmente el legislador va a alcanzar acuerdos y logros. Pero si además de criticarlo con verdad y certeza hacemos aportaciones sustanciales, estoy seguro que se van a alcanzar logros y beneficios que no nada más van a repercutir en una carretera mejor, sino elementos inclusive donde puedan manejarse turismo a través de las rutas marítimas y de las rutas aéreas, porque tenemos que pensar con visión y con ambición al progreso para proyectar nuestra zona conurbada no nada más en la República Mexicana, sino de forma internacional, y estar consciente que hoy la globalización y los medios electrónicos hay que usarlos al beneficio propio, proyectar y hablar bien de las áreas que tenemos muy buenas, que son naturales, y las que todavía no están muy buenas, trabajar en ellos, incentivarlas, promoverlas, acrecentarlas y fortalecerlas. Así es, esto es muy importante. Y bueno, retomando el tema del Arcín, ya después de estos tópicos económicos, de estos tópicos de nuestra región, recientemente el Arcín pues entró en un proceso eleccionario, en una renovación de cuadros. Este año 2015 pues tendrá nueva directiva en ese periodo 2015-2016. El pasado martes los socios, la gran mayoría de los socios se dieron cita a la asamblea convocada, se fue convocada a través de un principal periódico de la zona, de acuerdo a las reglas que rigen a las asociaciones civiles, y pues ahí se eligió una nueva directiva. Tengo entendido, el presidente será en este nuevo periodo Gregorio Páramo Nieto, de la industria, del giro de los transportistas, Vigilio Peraza en una tercer vocalía, el señor Rafael Vargas Grimaldo en una comisaría, el señor Eduardo Hernández en una secretaría. Digo, me estoy tratando de acordar me dieron una copia. Bien, excelente memoria. No, Muy bien. gracias, ok. No, sí, tengo buena memoria en ese sentido. Y bueno, pues avisora una nueva etapa en la ARCIM. Como reiteré al principio, tú ya fuiste presidente, esa es una vivencia, una experiencia, algo que pues quedará plasmada en tu vida, pasarán muchos años y será siempre algo que lleves en la memoria, porque es una distinción representar a los comerciantes. Tú lo has dicho con sencillez, un grupo de amigos, pero es un esfuerzo colectivo en la ciudad, una voz que tiene mucho prestigio, que lo decías, hace muchos años ponían el dedo en la llaga, era un grupo de comerciantes que siempre estaba tratando de señalar lo que estaba pasando mal en la ciudad. Hoy pues han sido ya más constructivos, tratar de tender puentes de plata con la autoridad, decir, mira, estas son nuestras propuestas, porque a veces con el diálogo se saca más. Pero en esta nueva etapa, tú como socio y como, bueno, pues miembro de un consejo consultivo de expresidentes, que no existe, pero pues debería existir, ¿qué opinas de esta nueva etapa del ARCIM? Mira, yo creo que es muy afortunada, primero que nada, porque los distinguidos caballeros y damas que forman hoy esta mesa directiva, ante todo son distinguidos empresarios, grandes profesionistas y sobre todo gente comprometida con su familia, con la familia arcimeña y con su familia en su casa. ¿Por qué? Porque pues tienen la visión del trabajo, vienen de la vocación del comercio y sobre todo están rápidos y prontos a poder darle atención y servicio a los demás amigos. La oportunidad de servir en una mesa directiva como es el ARCIM siempre te abre la visión y la oportunidad de poder proyectar y engrandecer tus capacidades para poder servir a los demás. Hacer mesas de trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tal vez ha sido una de las quejas que más escuchamos, al igual que con la Comisión Federal de Electricidad, al igual que con las comisiones del agua. Vamos, en fin, con las más de 200 entidades que tiene el gobierno federal, las 43 que tiene el Estado y las direcciones que deben ser como 15 o 20 por ahí, o comisiones que tienen los ayuntamientos, pues es acercarse a ellos, encontrar acuerdos, evitar que sucedan arrebatos de parte de la autoridad y encontrar también elementos justos, mediadores, donde el ciudadano socio nuestro también se haga cumplidor y acatador de las disposiciones que hay
en la zona como, digamos, la medición del uso de decibeles en las promociones que hay en los diferentes comercios. Entonces, tiene que haber equidad, tiene que haber un punto intermedio, pero sobre todo esta mesa directiva yo la emociono mucho porque de esa manera va a incrementar el éxito del servicio, la atención y la mejora del diálogo con las autoridades. Así es, pues así es, sin lugar a dudas, este tema del ARSIM entra en un proceso de renovación, estará próximos a tomar protesta. También tenemos conocimiento que en esta etapa la directiva que sale, la directiva que entra, pues el señor Alfonso Celestino Uresti con el contador Gregorio Páramo Nieto, pues ha habido una sinergia con el señor Rosbel González Lima, que también tiene pues alguna pues guía moral, vamos a decirlo de alguna manera, el guía moral ahí en el ARSIM, por su antigüedad como socio. Pues se han puesto también de acuerdo en un tema interesante de aperturar las puertas del ARSIM hacia más comerciantes. Ha sido un tema que escuchamos cuando estaba ya iba a decir David Vallejo, un compañero, saludos a David Vallejo Mansur allá en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, David Guajardo Bárcenas, que fue presidente, que tenga la intención de pues generar más socios, pero a veces es complicado porque el comerciante está más metido lleno en el día a día, la venta, pues sus inventarios, esto, y a veces dice, uy, voy a ir a un organismo, tanto Canaco, Canacinta, Arcim, etcétera, Canacinta, puede decir, no, me voy a estar ahí en cosas de como un club social, a veces no captan lo que tú hoy meridianamente nos has dicho de pues los servicios, es entrar en una gestoría permanente, quejas del comerciante contra el IMSS, contra el SAT, contra esto, y está la labor de tratar de hacer puentes de diálogo, o simplemente a veces hay gestorías de crédito, situaciones con algunos bancos que se acercan al ARSIM, presentar un catálogo de productos, etcétera. Pero en ese tema de que van a aperturar para más socios, ¿cómo lo ves tú? Y bueno, conoces a fondo la ARSIM, ¿qué requisitos se requiere para ser socio del ARSIM y qué tanta respuesta ha habido del comercio en los últimos 5 o 7 años más o menos, que has estado muy activo ahí en el ARSIM, para pues renovar, necesita sangre nueva al ARSIM, sin lugar a dudas, es decir, que vengan atrás nuevos socios, comercios nuevos, decíamos, ha crecido mucho la ciudad. Mira, primero que nada hablarle al ciudadano comerciante registrado que está asociado en una cámara o grupo comercial como es el ARSIM es muy bueno debido a que tal vez tan solo en el pago de una cuota mensual o anual muchas veces recuperas 4 o 5 veces más de lo que pudiste haber dado como una cuota de mantenimiento o de gastos de operación con cualquiera de las autoridades. Insisto, no como una exclusión o como un beneficio particular que como ciudadanos nos excluya de las demás obligaciones que tenemos como los mexicanos de primera que queremos ser. Somos igual que los demás y no tenemos una bondad adicional a los demás que no están agrupados. Pero sin embargo, la vocación de nuestra Cámara o de nuestra agrupación es la legítima defensoría de los derechos que tenemos y que la autoridad no haga arrebatos, en el caso muy típico como son algunos agentes viales, que tal vez por el hecho solo de pasarte una luz preventiva, te des acreedor a una sanción que debe ser administrativa solamente, o sea, de llamar la atención. Y a veces pues te obsequian una multa de manera innecesaria o injustificada. Esa es la labor de la Cámara, ¿verdad? Encontrar puntos de intermediación y de beneficio mutuo. Obvio que si te pasas un alto, en el caso del ejemplo vial, pues eres acreedor a la sanción, ¿verdad? Y a lo mejor te da el beneficio que te da el mismo reglamento de tránsito que a pagar antes de los 5 días, pues si la multa son 100, pues paga 50. Pero lo que no queremos es que sucedan arrebatos, ¿verdad? Que si eran 100, pues simplemente porque no eres de mi grupo, porque no me motivaste para el refresco, pues van a ser 200, ¿verdad? O sea, en lugar de ser lo justo es mucho más. Eso es lo que defiende las cámaras y nuestro grupo. Y los requisitos en el caso nuestro que se ocupan, pues nada más es ser comerciante registrado, ante todo, y ser, en el caso nuestro, porque así es como nació el ARSIM, ser mexicano por nacimiento o que lógicamente que tu negocio, por lo menos el que es el director
o el apoyo legal sea mexicano para poderle darle el beneficio de asociarlo. Así es, pues interesante, amigos y amigas. Ustedes, si se dedica a algún giro del comercio aquí en nuestra zona conurbada, todo este auditorio que nos ve aquí en este entorno del sur de Tamaulipas, pues están las puertas abiertas en la ARCIM. Hoy invitamos a Jorge Carreño Leura, quien es expresidente de ARCIM en Tampico, comerciante, empresario del giro de las nuevas tecnologías también, y en la logística. Pues para conocer de cerca el tema económico, siempre se ha caracterizado por ser un ciudadano que está al pendiente de su entorno social, de los temas económicos, una excelente relación con los medios de comunicación que pues se la ha ganado a pulso porque siempre está de manera atenta a que si hay una duda de algún medio de comunicación, siempre él pues dentro de sus capacidades, de sus posibilidades, pues si tiene algún comentario, una respuesta, siempre estás atento a coadyuvarnos en los temas de la ciudad y a veces temas nacionales. Eso es importantísimo, son de nuestros líderes de opinión que tenemos en la ciudad y que muy respetuosamente pues siempre a veces acudimos como una referencia para algún tema, y hoy lo hemos querido invitar aquí a Voz Urbana para compartirlo con ustedes, para que lo conozcan, para que de viva voz pues vean sus conceptos sobre los temas de la reforma fiscal, lo que es la ARCIM en esta renovación, el tema pues nuevos legisladores, anhelos, sueños, vuelve otra vez la alegría, vuelve otra vez, termina una etapa y vuelve otra, siempre eso pues marca pues esperanza, así sea, y pues tenerlo de cerca porque es importante en esta voz urbana ir consignando estos temas tan interesantes. Hemos llegado, Jorge Carreño Leura, a la parte final. Quisiéramos irnos antes de la pregunta que siempre es clásica en todo programa, un comentario final, algo que se haya quedado en el tintero. Antes de esa pregunta quisiera tu punto de vista, porque es un tema que conoces, las nuevas tecnologías, las redes sociales, los celulares que han evolucionado de manera agigantada. En los 80 pensar que la comunicación móvil era algo que sonaba a una necesidad colectiva, se dio el celular, pero luego estos inventores, estos señores que no descansan día a día con la creatividad humana, pues insertarle cámaras, insertarle funcionabilidad como en una especie de ordenadores, de computadoras, y hoy por hoy vemos una gama de celulares que verdaderamente es como el cerebro humano, no lo aprovechamos ni al 10%. Redes sociales y los nuevos equipos de celular que permiten, como estos proyectos de TV online, pues tenerlos a un clic. ¿Qué nos pudieras decir de esto? Mira, pues yo creo que es una gran bondad de nuestro tiempo, como hace muchos años cuando empezó la revolución industrial, con los inventos de aquella época. Hoy es un invento muy novedoso que tenemos que estar a la par. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Yo soy quien estoy a favor porque pienso que es un elemento móvil que tiene que dar beneficios, no nada más al comercio organizado. Pues en el caso de ellas ya puedes facturar inclusive y puedes acceder a bancas o elementos electrónicos, inclusive del SAT, para poder emitir tus disposiciones fiscales necesarias, por ejemplo, y no ocupas de una máquina muy grande ni muy costosa. Puede ser una tablet o puede ser un celular inclusive. Dos, pueden incrementar nuestra cultura, en el caso de nuestros hijos, donde busquen y bajen información controlada a través de sus tutores o sus papás, y sobre todo en horarios establecidos. Las nuevas tecnologías son una oportunidad nueva, una ventana diferente, mundial o extraordinaria, para poder mejorar las capacidades del ser humano y proyectarlas hacia el bien. Pero como todo elemento, como todo invento, tiene sus fines buenos y tiene sus fines malos. Quienes lo descuidan, quienes lo hacen perverso, quienes le dan un mal ordenamiento o una indisciplina, lógicamente que tiene consecuencias fatales. Pero si tú lo administras, lo proyectas, lo incentivas en los niños, por ejemplo, a darle un buen uso adecuado, hasta se hacen mejores estudiantes, mejores empresarios y mejores personas. Pero si lo descuidas y no le das la vialidad adecuada, como son las redes sociales, que te ayuden, en el caso mío, donde consulto la reparación de un equipo móvil con un proveedor o con un técnico de Corea o de Dinamarca, donde sea, para hacer una consulta, no para hacer un comentario perverso o inmoral, que lógicamente ha sido la mayor media de la queja de los papás
y de los demás sectores en los que se habla. Tenemos que ocupar esos elementos para bien, para crecer, para proyectarnos, como por ejemplo una de las vocaciones que ha hecho mucha firmeza en el Arcin es que las universidades prestigiadas de la zona, con los alumnos más prestigiados o más destacados, hagan una visualización de los 10 o 20 o 50 negocios más factibles en la zona. Y estoy seguro que con eso empresarios, no nada más mexicanos, sino de otros lugares del mundo, van a voltear a ver, no a México, sino la zona conurbada. Entonces es la manera de poderlo canalizar siempre, que tiene que estar rigurosamente vigilado, rigurosamente disciplinado para poder alcanzar alcances y logros. Y si no lo cuidas, pues lógicamente, como el descubrimiento de algunos medicamentos o de algunas armas, como la dinamita, sí, que en aquel tiempo fue creado para la construcción, sí, cuando no lo pudieron controlar, tuvo consecuencias fatales, se acabaron en actos bélicos. Así es, sin lugar a dudas. ¿Algún comentario final, alguna recomendación, un equipo, un celular que desde tu experiencia puedas decirle al auditorio, mire, este es un buen celular, se lo recomiendo, etcétera? Y algún comentario final en estos temas económicos que hemos hablado. Pues yo creo que, mira, siempre el gusto se rompe una gran cantidad de géneros, y hablar de una marca en especial es hablar de una preferencia y es limitar la creatividad y el gusto de la gente. Yo creo que tienes que partir de un universo, de una media de calidad, ahora que estamos exigiendo la competitividad, y en un teléfono lo primero que tienes que ver es qué tipo de señal trae, o sea, su capacidad de recepción, si es 2G, si es 3G, si es 4G, eso en ese orden lo distingues por la capacidad de rapidez y de datos y de video que puede mandar. 2, si vas a usar su cámara, pues qué tipo de zoom tiene, si tiene un zoom, 2 zoom, 3 zoom o hasta 5 zooms, que hay algunos teléfonos que se ocupan para eso, que ese es más propio pues de los investigadores, de los aseguradores, de los medios de comunicación por su información, o en el caso de los que manejan datos, pues qué equipo es tan rápido y bursátil para poder enviar información y video mucho más rápido. Esa es la media únicamente, ¿verdad? Y que pues lógicamente, ¿verdad? Pues tengan siempre el cuidado de adquirir sus dispositivos móviles en lugares registrados, porque eso le da confianza, acrecienta la industria de que se está innovando en este lugar, creas fuentes de empleo y sobre todo proteges tu patrimonio. Así es. Pues te agradecemos mucho, Jorge Carreño Leura, expresidente del Arcim, comerciante y empresario en el giro de las nuevas tecnologías y además maneja los tópicos de la logística, que haya aceptado la invitación aquí en este espacio de TV Tampico a través del portal informativo Red Tampico, Voz Urbana, diálogo abierto con la comunidad. Amigo y amiga, nos vamos, sin antes invitarlo a que nos visite en las redes sociales, @Red Tampico, en Facebook, portal Red Tampico, Red Tampico. Por su atención, mil gracias, por su paciencia, por sus comentarios, por los temas que proponen. Muchas gracias. Nos vemos mañana en punto de las 11 de la mañana en otra Voz Urbana, diálogo abierto con la comunidad. Hasta la próxima.